Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, a las fiestas del Señor. El día de hoy vamos a estudiar acerca de este mandamiento de identidad, este Edot, que nos da el Mesías de Israel, pues Él es el Cordero de Pesaj y nos demostró con su vida que Él también es el pan sin levadura. Ahora, para iniciar en este ciclo de festividades, aquellos que estamos volviendo a las sendas antiguas de la fe, tal como lo dice Jeremías 6:16, ¡hey, ustedes, deténganse y pregunten por las sendas antiguas! Para aquellos que están siendo guiados por el Señor a sus mandamientos, nace una pregunta en medio de estas festividades, y es, hermano, ¿qué es bíblico y qué es rudimentos de hombre? Porque es tan complejo, es tan lleno de Hagadá, de Seder, de palabras extrañas, sus mandamientos, porque escrito está, mis mandamientos no están lejos de ti, no están arriba en el cielo, ni en lo profundo del mar, ni al otro lado de un continente, para que digas quién nos traerá. Está cerca de ti, de tu boca y de tu corazón, para que los cumplas. Porque escrito está que a los que están volviendo a la fe, que quieren celebrar estas festividades, tanto ahora como en tiempos del apóstol Pablo, ¿sí?, vieron que esto estaba lleno de rudimentos, por lo cual él escribe en la segunda, por lo cual escribe a los colosenses, por ejemplo, en el capítulo 2 y verso 16, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva, o en días de reposo. Todo esto es sombra de lo que ha de venir. ¿Sí? El día de hoy vamos a descubrir a través de la palabra qué es bíblico y qué no, a través del cronograma de una cena de panes sin levadura. ¿Sí? Hermano Lincoln, ¿por qué un cronograma de una cena de panes sin levadura? ¿No es una cena de Pesaj? Y ese es el punto en el que el día de hoy vamos a estudiar. Pesaj es un sacrificio. La festividad es de panes sin levadura por 7 días, que celebraremos al inicio con una cena. Una que se comía con el sacrificio de Pesaj, pero como tal es una festividad. Vamos a ver 5 puntos principales que no deben faltar para armar nuestra cena de panes sin levadura. Número 1, no podemos olvidar esta cita. Está en Levítico 23, versos del 4 al 8, que dice así: estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Entonces, el primer punto que debemos entender es que estas fiestas solemnes no son de los judíos, no son de los mesiánicos, ni siquiera son de los de las raíces hebreas de la fe. Son del Señor. Nosotros somos meramente invitados. Son convocaciones o llamamiento a la santidad. Santidad, a ser consagrados a Él, a la cual convocaréis en sus tiempos. Ahora, es interesante porque dice así: en el mes primero, este mes, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Qué interesante. Mira lo que dice aquí, que el Pesaj o el sacrificio puntualmente es del Señor. ¿Qué quiere decir? Que el Señor es quien proveería de esa Pascua. Él es quien proveería de ese cordero, que es nuestro Mesías. Es impresionante. ¿Sí? Este cordero, que como veremos más adelante, se debe comer con panes sin levadura. ¿Sí? Entonces, miren lo que sigue diciendo en el verso 6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. Aquí la palabra hace una diferencia entre el Pesaj, que es un día, y la fiesta de panes sin levadura, que es un día de reposo, como lo veremos más adelante. Verso siguiente, verso 7. El primer día, es decir, 15 de Aviv, tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. ¿Se dan cuenta? Pesa que es un sacrificio, pero el día de panes sin levadura, el 15, es una convocación, es un día de reunión, y que es un Shabbat, porque ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Qué quiere decir? Que tanto el primero como el séptimo son Shabbat. Así que vamos con nuestro cronograma de una cena de panes sin levadura. Punto 1. La cita a la que nuestro amado nos llama, la estamos viendo, está en Levítico capítulo 23. En el verso 4 dice que son fiestas del Señor, somos invitados, preparémonos como tales. No nos pertenecen a nosotros. Levítico 23:5 señala que la Pascua es del Señor.
El Señor es quien provee de ese cordero, el 14 de Aviv, y es donde recordamos el sacrificio del amado, del Mashiach, de Yeshua, de Jesús, del cordero pascual. No es un Shabbat, es un día de preparación o limpieza. Mucha atención, que es como conocido en la cultura, es día de preparación para la Pesach, día de preparación para panes sin levadura. Lo que pasa es que culturalmente muchas veces se dice cena de Pesaj, pero más correctamente es llamar sacrificio de Pesaj, cena de panes sin levadura. Levítico 23 del 6 al 8 nos dice, panes sin levadura es el 15 de Aviv, es un día de reposo, Shabbat, no se trabaja, excepto lo que cada cual ha de comer, como lo dice Éxodo 16. ¿Por qué, hermano Lincoln? Porque este es un Shabbatot. Recuerden que la palabra ot significa señal. ¿Y cuál es la señal que marca esta festividad? Comer pan sin levadura, ¿sí? Entonces aquella noche se ponía el cordero sobre el sacrificio, ¿sí? Y al siguiente día dice que tenía que haberse consumido todo el sacrificio. Entonces, ¿qué comían al siguiente día? Lo que cada cual preparaba. En este caso es comer pan sin levadura. Por lo tal, este Shabbat tiene algo muy interesante. Mientras que los demás, nosotros preparamos los alimentos antes del Shabbat, en este particularmente, la señal es preparar junto a mi familia el pan sin levadura, como lo hemos estado viendo en demás videos que le hemos compartido. Harina, agua, un poco de aceite y al horno antes de los 18 minutos. Ahora, este año es muy particular. Este año, en esta filmina que les comparto sobre la cronología bíblicamente correcta del Mesías, en un estudio que ya vimos de muerte, sepultura y resurrección, vemos que ha coincidido como hace 2000 años. ¿Qué quiere decir esto? Que el día 14 de Aviv, que comprende desde el martes noche hasta el miércoles día, fue el día de la preparación, y aquí les cito todos los pasajes para que puedan revisarlo. Es en esa noche, en esa famosa última cena o la cena de preparación, cuando el Mesías se sienta con su cordero, con sus discípulos, podemos recordar sus palabras cuando él dice, ¿cuánto me gustaría celebrar este Pesaj? No podré, ¿por qué? Porque está delante de ustedes el pesaje, está delante de ustedes el sacrificio, pero no quiero dejarlos como huérfanos, les voy a dar un modelo de lo que ustedes harán en conmemoración de mí al día siguiente. Sabemos que esa misma noche Yeshua es arrestado, ¿sí? Durante la noche. Y durante el día, ¿sí? Del día miércoles, durante el día a las 3 de la tarde, ¿sí? Él muere en la cruz del Calvario. Y finalmente al atardecer, Yeshua muere y vemos cómo todos piden el cuerpo del Mesías para llevarlo al sepulcro. ¿Por qué? Porque esa noche se cumpliría en el miércoles noche el Shabbat alto, 15 de Aviv, que es la festividad de panes sin levadura. Ese primer día es de gran solemnidad, por eso su cuerpo no podía quedar en la cruz. Algo interesante es que ya al anochecer, el cuerpo de Yeshua es puesto en el sepulcro. ¿Y por qué es importante para nuestra fe no olvidar que esto pasó un miércoles a la noche? Porque así como estaba profetizada en la señal de Jonás, estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Desde el miércoles noche al jueves noche hay un día, al viernes noche hay 2, y justamente al Shabbat, al terminar el Shabbat, existe el cumplimiento de los 3 días y con sus 3 noches. Se cumplió literal. Contarlo como lo hacíamos antes en la religión, diciendo que era desde el viernes hasta el domingo que ya prácticamente no estaba el cuerpo, contamos simplemente día y medio y no se cumpliría lo que está escrito. Si quieres saber más, te invitamos a que entres a la página de Generación Desafiante y puedas estudiar la cronología bíblicamente correcta del Mesías de Israel. Pero volvamos a nuestro cronograma de una cena de panes sin levadura. Indefectiblemente la cita está en Levítico 23 y es un 15 de Aviv, un día de reposo, como el día de hoy. Ahora, ¿cuál es el requisito de los participantes de esta cena tan especial? Pues según Éxodo 12:48, ningún incircunciso comerá de ella. Ahora, es interesante porque no solamente está en la Torá, sino que el Señor le habla al profeta Ezequiel cuando tiene esta imagen aún del tercer templo y le dice en el capítulo 44, verso 9, ningún incircunciso, tanto del corazón como de la carne, habitará en medio de los hijos de Israel. Ahora, en el cumplimiento de la Torá, de los mandamientos y de los profetas, en Lucas capítulo 2 y verso 21, está aquel que es la Torá hecha carne, Yeshua, Jesucristo de Nazaret, quien está siendo imagen de la circuncisión del corazón y de la carne.
Ahora, si quieres aprender un poco más acerca de la circuncisión, ¿es para los creyentes requisito para la Pascua? Te invito a que veas este estudio también en la página de Generación Desafiante. Y te vamos a acompañar desde Génesis hasta Apocalipsis, desde la vida de hombres como Abraham, en la cual entró en pacto con Dios. Y por 25 años el Señor circuncidó su corazón. Y finalmente, cuando cumplía 100 años, no estaba dispuesto a darle el hijo de la promesa hasta que circuncidara finalmente su carne, que es simplemente la señal de que un pacto ya fue hecho en su corazón. ¿Qué tal Caleb y Josué? Quienes tuvieron que circuncidar a toda una generación antes de tomar la tierra prometida. El Señor se tardó, el Señor trabajó esos 40 años a toda esa nación para circuncidar su corazón, pero finalmente no tomarían la tierra prometida sin antes circuncidar su carne. ¿O qué tal Timoteo? ¿Sí? Quien había estado en pacto en el Señor, cumpliendo Hechos capítulo 15, se encuentra con Pablo en Hechos 16 y viendo que estaba cumpliendo con su corazón circuncidado, finalmente es Pablo quien circuncida su carne porque su padre era un pagano. Si quieres aprender un poco más de esto, te invitamos a que estudies este tema. Pero volvamos al cronograma de una cena de panes sin levadura. Punto número 1, ya lo vimos, la cita es el 15 de Aviv, es un día de reposo. Punto número 2, el requisito de los participantes, la circuncisión de la carne y del corazón. Ese punto es importante, ¿por qué? Porque si bien pareciese que tuviese que ver solamente con varones, también la mujer debe estar circuncidada en su corazón. Esto quiere decir que tiene que haber decidido querer dejar atrás Egipto, Mizraim, que significa estrecho. Quiere dejar la religión, quiere dejar la estructura y quiere salir al desierto a escuchar su corazón, a escuchar el corazón de aquel que le ama. Punto número 3, la condición de las moradas. Eso está escrito en Éxodo capítulo 2 y verso 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque a causa de esto, en la ley oral, en las tradiciones rabínicas, se ha creado tanto peso. No puede existir nada con levadura. No importa si está sellado y nadie lo va a comer. De igual forma hay que sacarlo de casa. No importa si es, de hecho, detergente para usar para la ropa o detergente para lavar platos. Hay que sacarlo de casa. Y se hizo tanto un peso que para los que tal vez les extrañe y me han escrito por ello, existen los tours de Pesaj, los tours de panes sin levadura, en la cual se van por cruceros por 7 días porque no quieren estar prácticamente en una casa que pueda haber un peso tan grande de limpiar hasta lo mínimo, porque se vuelve un peso demasiado para cargar. ¿Sí? Ahora, olvidamos que el mandamiento, como lo sigue diciendo, dice, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. ¿Qué quiere decir? Que la levadura es para comer. Quiere decir que lo que debemos buscar es comer pan sin levadura y que no haya levadura que contamine ese pan. Por lo tanto, si los productos están cerrados, el detergente no me lo voy a comer, obviamente, es simplemente el pan que tengo en ese momento. Mira qué fácil o qué simple y sencillo es a nuestro corazón la palabra del Señor. Porque estos tours de Pesach rompen el mandamiento de comer en nuestras habitaciones, como veremos más adelante. En este cronograma de una cena de panes sin levadura, punto número 1, la cita es el 15 de Aviv, un día de reposo. Punto número 2, los requisitos de los participantes es la circuncisión tanto de la carne como del corazón, en caso de hombres y mujeres. Punto número 3, la condición de las moradas. Lo acabamos de ver en Éxodo 12 y 19. Libres de levadura para comer. Trigo, avena, cebada, centeno y espelta. Son cereales de los que se pueden obtener pan leudado. Si son procesados, fíjate antes en las etiquetas, ¿sí? Ahora, yo les animo a que vean este estudio que hizo mi esposa acerca de preparaciones de panes sin levadura, respondiendo preguntas frecuentes, donde realmente nos mostró qué era el hametz o qué era realmente la levadura. Ahora, no solo la levadura de la casa es la que puede contaminar los alimentos, ¿sí? En la que debe preocuparnos, sino también la que habita en los corazones. Al menos eso es lo que el apóstol Pablo enfatiza en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 5. Le habla a la comunidad de Corintios que está volviendo a las raíces de la fe. Dice en el verso 6, Corintios, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura,
como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y por mucho tiempo se nos leyó este pasaje para decir, tú no tienes que celebrar Pascua judía, fiesta de panes sin levadura, porque 1 Corintios 5:7 dice, ya fue sacrificada por nosotros la Pascua. Pero, ¿qué necesitamos para responder esto? Seguir leyendo. Mira el verso 8. Él dice, así que celebremos la fiesta de panes sin levadura. El apóstol Pablo nos está diciendo a todos nosotros, tal como a los corintios, celebra la fiesta, claro que sí, pero no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Recordemos que una regla de interpretación bíblica es que después de entenderlo de forma literal, uno puede hacerlo de forma alegórica. ¿Qué quiere decir esto? Que claro que es importante liberar la levadura que está en los hogares, es un mandamiento, pero algo que era difícil de limpiar son los corazones. Es algo que solamente puede hacer el Mesías de Israel. No existe otro que pueda limpiar un corazón. Así que celebremos la fiesta, esta, de panes sin levadura, pero de sinceridad y que sean de verdad. Volvamos a nuestro cronograma de una cena de panes sin levadura. Punto 1, la cita, 15 de Aviv, día de reposo. Punto 2, el requisito de los participantes, circuncisión del corazón y de la carne. Condición de las moradas, lo acabamos de ver, libres de levadura para comer, claro que sí, pero también libres de levadura de nuestras vidas, de malicia, de orgullo, de vanidad. No es sencillo, a veces es mucho más fácil limpiar una casa que terminar limpiando nuestras vidas y nuestros corazones. Ahora, ¿cuáles son los elementos que corresponden a esta cena que se ha llenado de tantos rudimentos? Vamos a la escritura. Éxodo capítulo 12 dice en el verso 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Eso es lo que tiene que tener nuestra mesa. Exactamente es esto. Y si somos literales al pasarlo al Evangelio, tenemos al Cordero Pascual delante de nosotros. El Cordero ya fue inmolado desde el principio. Cada vez que nos arrepentimos y comemos de ese Pesaj es porque literal estamos yendo a aquel que puede limpiarnos. Ahora, miren lo que sigue diciendo en el verso 20. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Por favor, señala que es en vuestras habitaciones. Esta es una festividad íntima. Existen muchas otras festividades donde podemos hacer partícipes a la comunidad, pero esta cena en particular es una cena íntima para comerla en nuestro hogar, en nuestras habitaciones, una cena que tiene que ser de intimidad y de sinceridad en familia. Volvamos a nuestro cronograma de una cena de panes sin levadura. Punto número 1, la cita, Levítico 23 dice que el 15 de Aviv. Requisito número 2, la circuncisión del corazón y de la carne. Número 3, la condición de las moradas. Ya lo vimos, libres no solamente de la levadura literal, sino también de la que hay en los corazones. Y para terminar, ¿cuál es el propósito de esta cena? Vamos a ir a Éxodo capítulo 12 y el verso 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿es este rito vuestro? Este es el propósito de esta cena. Encontrar esta pregunta por nuestros hijos. 27. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Allí está el propósito, nuestros hijos, salvación y adorar al Señor. ¿Qué dice entonces nuestro cronograma de una cena de panes sin levadura? 5 puntos muy sencillos. El día de hoy, Levítico 23 nos dice que es 15 de Aviv. Número 2, los requisitos de los participantes, la circuncisión. Número 3, la condición de las moradas, ¿sí? Deben estar libres de toda levadura física y espiritual. Punto número 4, los elementos de la cena, como estamos viendo, son tan sencillos. Nuestro cordero que fue sacrificado, panes sin levadura y hierbas amargas. Y quinto, el propósito de la cena. Éxodo 12:26 dice, enseñar a nuestros hijos y familia que la salvación viene de Dios. Éxodo 12:27 dice que es una noche de salvación, de alabanza y salmos en familia, en unión. Ahora, hermano Lincoln, ¿cómo podemos hacer para que este cronograma tenga validez?
Pues hermanos, pasémoslos por el mejor filtro, que es el Evangelio. Les invito a revisar cada punto a través de la Torá hecha carne. Según Mateo capítulo 26 y el verso 17 dice, en preparación al primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y esto es importante que ustedes lo sepan, que sobre todo el primer renglón, existe un error de traducción en la Biblia Reina Valera. Eso ya está explicado en la cronología correctamente bíblica de la muerte y resurrección del Mesías, a que te animo a que vayas a revisar. Pero solamente en este pasaje podemos ver el cumplimiento del punto 1. Existe una preparación para el día de panes sin levadura. ¿Sí? El punto número 2, participantes circuncidados. Todos estos son de la casa de Judá, circuncidados al 8º día. Número 3, moradas limpias, pero no solamente como lo van a hacer sus discípulos, preparar este lugar, limpiarlo, no solamente es la limpieza física, sino que hay una más profunda. Esa se va a encargar el Mesías. Él va a prepararlos para lo que viene. Él va a prepararlos con este tiempo que van a pasar de intimidad para que puedan entender que la levadura, aún más importante, es la que hay en nuestros corazones. Por eso dice Juan capítulo 13, que Él hace un acto que bien podríamos nosotros hacer también en la intimidad de tu casa. Juan capítulo 13 dice en el verso 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Este punto 3 del que hablamos, la limpieza de las moradas espirituales, está cumpliéndose. En el verso 8 dijo, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro entendió este concepto de que él necesitaba totalmente limpieza. Él quería una tevilá completa. Sin embargo, es el deseo genuino de alguien que está delante de Dios y se considera de que apártate de mí porque soy pecador. Pero mira cómo el amor va al rescate cuando le dice en el verso 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¡Wow! Solo los pies, le dijo el Mesías. ¿Por qué? Porque los pies son símbolo de lo que estamos expuestos al día a día, al caminar diario. Constantemente tenemos esas dos reacciones cuando estamos delante del Mesías. A veces decimos, no, que no se acerque a mí porque soy lo peor. Y otra reacción es, necesito estar totalmente limpio. Y el Señor dice, no estás totalmente sucio. Te ensucias los pies porque eres humano, porque en el día a día el polvo de la tierra se mete entre tus pies. Y a veces tendríamos que empezar a tener esta actitud que tiene el Señor con sus discípulos y que tiene con nosotros. Entender que las personas tienen multitud de errores y defectos que necesitan ser lavados, sí, que necesitan ser limpiados, pero no están totalmente sucios, sino que existen puntos en su vida que necesitan ser trabajados y necesitan ser limpiados. En el verso siguiente dice, 12. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Esto es un mandamiento de parte del Señor. Hermano Lincoln, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué? Sí, hermano Lincoln, ¿cómo le voy a lavarle los pies a un pecador? ¿Cómo le puedo lavar los pies a mi padre que me ha lastimado tanto? ¿Cómo puedo lavarle los pies a mi madre o a mi esposa o a mi esposo o a alguien que me lastimó? Pero ¿acaso el Señor no lo hizo con Pedro, quien lo negaría? ¿O acaso el Señor no le lavó los pies a Judas, quien lo traicionaría también? El Señor nos da un ejemplo y un mandamiento de lavar los pies los unos a los otros, de sacar la levadura de los unos de los otros. Por eso esta cena es tan íntima y es entre creyentes. ¡Wow! ¡Qué gran desafío!
Qué gran desafío que aquel que se siente herido, que aquel que va a ser traicionado, que aquel que va a ser vendido, es quien saca la levadura del otro por amor. Ahora vamos al punto 4, los elementos de la cena. Según Mateo capítulo 26 relata en el verso 26, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Aquí tenemos los elementos de la cena. Delante de ustedes, familia, el Cordero Pascual. Claro que sí, no están comiendo carne porque Él es el Cordero, que comerían justamente al día siguiente. Porque recuerden que esta es una cena de preparación para los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque al día siguiente ellos realmente estarían sin su Mesías, pero recordarían esta cena. Recordarían que en ese momento el Cordero ya está allí. Ellas ya pueden ser limpios de todo pecado. Ya solo les quedaría comer panes sin levadura y hierbas amargas. ¡Wow! ¡Qué símbolo de lo que es realmente la Pascua en su figura! Ahora en el verso siguiente cita, después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados, que compone al cordero, carne y sangre. Ahora, ¿cuál es el concepto de Pesaj? ¿Cuál es el concepto del sacrificio? Aquellos que son perdonados de sus pecados. ¿Sí? Si bien nosotros hemos entendido la salida de Egipto, dice Jeremías también que la salida más grande será ¿cuál? La que nos saque de todas las naciones de la tierra. Quiere decir que Pesaj es el perdón de nuestros pecados. El que era justo pagó por aquellos que éramos injustos. El que era santo pagó por todo nuestro pecado. Pesaj es la salida de nuestro Egipto personal, de nuestro Mitzrayim, de nuestra estrechez, de nuestra pobreza, no porque lo mereciéramos, sino porque Él nos amó. Ok, hermano Lincoln. Pero falta el punto 5. ¿Dónde está lo de las canciones y la alabanza? Bueno, dice más adelante en el mismo Mateo capítulo 26, en el verso 30. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Aleluya. Punto 5, el propósito de la cena. Ahí está su familia, ¿sí? Ahí estaban sus amigos, sus discípulos, sus hijos, ¿sí? Y la alabanza en agradecimiento por la salvación. ¿Y qué hicieron? Cantaron salmos. Entonces, en cuanto a nuestro cronograma de una cena de panes sin levadura, tiene que tener estos 5 puntos, familia. Número 1, la cita el día de hoy, 15 de Aviv. Número 2, los requisitos de los participantes. Debe haber circuncisión tanto de la carne como del corazón, en hombres y mujeres. Número 3, las condiciones de las moradas sin levadura, literal, también en lo espiritual. Número 4, los elementos de la cena, el cordero de Pesaj, el cordero que ya fue inmolado está delante de ti, el pan sin levadura y las hierbas amargas. Éxodo 12:8 y 12:20 nos lo comenta también. Y el punto número 5, el propósito de la cena, estar en familia. Es una noche de salvación, una noche de salmos y también de alabanza. ¿Sí? Recuerden que es una noche justamente para cumplir el mandamiento, que es el mandamiento de Pesaj. ¿Cuál es ese mandamiento? ¿Y por qué hacemos esto? ¿Y por qué hacemos esto, hijo? Sí, esto es lo importante, el poderte contar, hijo, que así como nuestros padres fueron libres de Egipto, sí, nosotros también estamos siendo libertados de Egipto, como lo dice Jeremías. Él nos sacará de todas las naciones. Ya no se dirá más, viva el Señor que sacó a los hijos de Israel, ¿sí? De la tierra de Egipto, sino viva el Señor que los sacó de la tierra del norte y de todas las tierras donde nos había dispersado. ¿Sí? Ya tenemos todo esto delante de nosotros para celebrarlo. ¿Qué nos hace falta entonces? La alabanza, cantar salmos. Así que vamos a hacerlo todos juntos. Vamos a cantar este maravilloso salmo de David, este salmo que alude a los mandamientos, a la palabra del Señor.
que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios que desvían tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio. Príncipes se han sentado y contra mí hablaron, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Estas son las fiestas del Señor y somos invitados a ellas. Todo lo que salga de lo que hemos estudiado hoy es un agregado. Algunos usan hueso de pollo, otros huevo duro, platos especiales, agadá, ceder. Puede que sea de bendición o puede que sea un peso. Finalmente, que nadie te juzgue en comida o en bebida, en día de fiesta, luna nueva. Todo esto es sombra de lo que ha de venir. Enfoquémonos en lo que está en la palabra. Gracias, Señor, te damos por estos mandamientos que nos limpian, Señor. Gracias por tener tanta paciencia con nosotros, Señor. Gracias por el Cordero que está aquí inmolado, que limpia cada uno de nuestros pecados. Como dijo tu siervo David, Señor, ten misericordia de mí, dame una vez más gracia. Esta vez cumpliré tus mandamientos. No te rindas conmigo. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, que podamos vivir en intimidad con nuestras familias, cada uno de nosotros, viviendo como tú quieres que vivamos. Gracias por tu bendita palabra. En tu nombre oramos. Amén. Y hasta acá llega la grabación del día de la fecha.